ONG hacen seguimiento a los casos de lesiones oculares ocurridas durante manifestaciones. Alertan que desde septiembre de 2019 a la fecha, 33 personas han perdido la visión por un ojo. Hola amigos, que tengan un tremendo recontra mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que su rostro ilumine nuestros corazones y jamás nos apartemos de Él, ni de nuestro Señor Jesús, ni a la derecha ni a la izquierda. En nombre de Jesús, amén. Bienvenidos a un nuevo video en el cual seguimos explorando las tremendas señales que estamos viendo, que nos muestran que estamos en los tiempos del fin. Hoy vamos a estudiar esta nueva enfermedad que ha aparecido, llamada mucormicosis, que aparentemente estaría relacionada con la pestilencia 19 y que además causa tremendos estragos hasta el punto de dejar tuerta a la persona. Es tremendo. Y bueno, hay mucho de qué hablar, hay mucho que aclarar para que las personas no se confundan, sobre todo cuando es algo que muchas veces nos toca, una enfermedad, algo que nos ocurre corporalmente. ¿A qué se debe? Muchas veces hacemos esta pregunta. Entonces, en este video vamos a mirar todos esos detalles y el hecho de que esta es otra pestilencia más que surge. Recordemos, amigos, que en videos pasados, los que llevan más tiempo escuchando mis videos, recuerdan que dije que vendría la lepra en el fin de los tiempos y que si las personas hoy en día se asustan tan fácilmente por una gripa, ¿qué pasará cuando venga la lepra? Y amigos, hoy vemos esta enfermedad mucormicosis y la comparamos con la lepra y sus similitudes son impresionantes. Recordemos que la lepra es producida por una bacteria. Sin embargo, la mucormicosis es producida por un hongo. Pero amigos, las consecuencias de ambas enfermedades son prácticamente iguales. Así que también en este video vamos a mirar el aspecto espiritual de por qué nos pasan enfermedades o situaciones, accidentes. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? ¿Y por qué se está presentando esta especie de maleficio en donde las personas pierden un ojo, inclusive en las protestas, en las marchas, en países distintos? ¿Y qué sucede con esto? Recordemos en el caso de aquellas personas que están buscando la verdad, que quieren arrepentirse, que muchas veces la persona comete pecados 10 años atrás, 20 años atrás, y resulta que a veces olvidamos esos pecados que hemos cometido y no sabemos que cargamos con la maldición de esos pecados. Aún a pesar de que estamos buscando a Dios, llevamos esas maldiciones a nuestras espaldas. Pecados que cometimos hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años, que aparentemente no tuvieron consecuencias para nosotros, pero que luego se manifiestan en nuestra vida. Y también ocurre que lo que para nosotros no es un pecado muy grave, es decir, algunos dirían un pecadillo, para Dios puede ser un pecado muy grave. Y por supuesto, no es Dios el que te castiga, sino que llevas la maldición a cuestas.
En este caso, por ejemplo, un cristiano que se arrepiente, resulta que le puede suceder un accidente, una enfermedad, y se preguntan ¿por qué me ha ocurrido esto? Y sucede que a veces no terminamos de arrepentirnos. Tenemos que hacer una introspección profunda en nuestra vida para revisar todo pecado que hemos cometido, porque a veces olvidamos. Tenemos que orarle a Dios: Padre Santo, si he olvidado algún pecado que he cometido y no me he arrepentido porque no lo recuerdo, entonces te pido que me lo traigas a la mente para que yo me acuerde y así pueda tratar de arrepentirme, y si tengo que disculparme con alguien me pueda disculpar, o si tengo que devolver algún dinero lo pueda devolver. En fin, hacer esta introspección profunda en nuestra vida, recorrer paso por paso en todo lo que hemos hecho en la vida, cada vez que hemos dicho una palabra grosera, en fin, toda situación que es pecaminosa ante los ojos de Dios. Como está escrito, Dios nos pedirá cuentas de cada palabra que hemos dicho. En este caso, muchas veces olvidamos que hemos ofendido, que hemos hecho algo malo, y cargamos la maldición de ese pecado, y entonces la maldición se manifiesta aún y cuando hemos empezado a buscar a Dios, cuando hemos empezado a arrepentirnos y pensamos que estamos 100% en paz con Dios, pero resulta que hay pecados que están ahí, que no nos hemos arrepentido en un 100%, que estamos aún lidiando con ellos, y que debido a esto llevamos esa maldición a nuestras espaldas. Entonces, esto no lo digo para que si nos sucede algo, una enfermedad o un accidente, nos sintamos derrotados, sino al contrario, sabiendo que Dios a veces permite estas cosas para que tengamos que de nuevo hacer una introspección profunda. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha ocurrido esto? Voy a revisar mi vida. Tal vez algo me falta, pero recordando siempre lo que está escrito en Romanos capítulo 8 versículo 28, y ya sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme al propósito son llamados a ser santos. Entonces, ¿a quiénes todas las cosas les ayudan a bien? A los que son llamados a ser santos, es decir, a los que se arrepienten profundamente, porque arrepentirse es el verdadero amor a Dios. Porque hay personas que dicen que ellos están obedeciendo una nueva ley de amar a Dios, pero resulta que no se han arrepentido y siguen viviendo como demonios, no como santos. Esas personas, por supuesto, están bajo un tremendo maleficio. Lo que le pase a un cristiano va a ser mucho más liviano y ligero de llevar que lo que le va a pasar a estas personas. Sin embargo, recordemos, amigos, que el juicio de Dios empieza por la casa de Dios, ¿ok? Entonces, es a nosotros a los que primero nos llegarán ciertos problemas, ciertas situaciones, y se debe a la vida que llevamos en el pasado. Por esto debemos reconocer que hemos pecado, y si nos ocurre algo, no renegar contra Dios, ni quejarnos, ni decir nada malo. Por el contrario, dar gracias a Dios que seguimos vivos y tener la seguridad y la fe de que si nos arrepentimos, Dios nos restaurará si es que hemos perdido nuestra salud. Eso sí, tenemos fe. Además de eso está un punto adicional en el caso de algunos hermanos que de repente morirán. ¿Y por qué morirán? Porque Dios sabe que los eventos que se acercan son difíciles de llevar. No todo el mundo los va a poder tolerar. Dios en su misericordia sabe que ciertas personas no van a poder tolerar la persecución que se viene, y esas personas Dios las llama para que reposen, para que descansen en la muerte, para ser resucitadas algunos años más tarde.
Así que no debemos desanimarnos cuando ocurran algunas cosas en nuestras vidas, cuando algunos familiares de repente ya no estén, porque lo que nosotros debemos mirar es que se arrepientan tanto ellos como nosotros, sabiendo así que nos volveremos a encontrar y a reunir muy pronto, cuando de repente podamos decir: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Así que, habiendo aclarado eso, hoy vamos a estudiar este maleficio de esta enfermedad que deja tuerta a las personas, porque hemos hablado mucho de este demonio tuerto, del anticristo, de cómo se está manifestando en el mundo y del por qué desde hace 10 años para acá o 15 años los actores de Hollywood vienen haciendo la señal del tuerto, amigos, y esto nos muestra que el mundo está cayendo en una podredumbre, en una corrupción espiritual, porque está escrito en Mateo capítulo 7, versículo 17, de esta manera todo buen árbol lleva buen fruto, mas el árbol podrido lleva frutos podridos, amigos. Por supuesto, los frutos, recordemos que son la obediencia a la ley. El árbol bueno obedece la ley, el árbol malo no obedece la ley, es un árbol inmoral. Hoy vemos en nuestra sociedad tremenda inmoralidad, corrupción en nuestros gobernantes, corrupción en nuestros líderes religiosos, corrupción en los profesores, corrupción en los científicos, corrupción en los médicos. Es una locura lo que se está viviendo. Las personas venden su conciencia por el dinerillo, y hasta hace poco les mostré un video de un pastor llamado Alducín que está dispuesto a vender su conciencia por irse de viaje a la Ribera Maya. Es de locos, amigos. Entonces, esta podredumbre, esta corrupción me recuerda, por ejemplo, cuando yo tomo una fruta que es, por ejemplo, el mango, que me gusta tanto el mango, y de repente lo veo por un lado y se ve muy bello, amarillito, pero cuando lo volteo le veo una mancha negra. Y eso me quiere decir que en ese punto hay podredumbre. El mango tiene una mancha negra que nos muestra que está podrido y que lamentablemente no se puede comer. Para mí es un desastre completo porque me gusta muchísimo el mango. Sin embargo, amigos, espiritualmente esto nos muestra que el pecado es esa llaga negra que pudre todo. Es una mancha espiritualmente que nosotros no podemos ver. Dios la puede ver, pero físicamente esa mancha, esa llaga, de repente se materializa como, amigos, en forma de una enfermedad. Sin embargo, recordemos que, bíblicamente hablando, esta podredumbre moral, esta corrupción espiritual, era de alguna manera representada en una enfermedad horrenda llamada lepra. Y la lepra es una enfermedad que le ocurre a la persona, algo muy similar a lo del mango. Le sale una llaga que obviamente se ve horrible. En este caso ahora vemos a la mucormicosis, en donde la persona no sabe que tiene mucormicosis, pero de repente sale la llaga, amigos, y la llaga saldrá en la cara. Es tremendo, es decir, donde no puede ocultarse. ¿Cómo haremos para ocultar nuestros ojos? Para ocultar nuestros pómulos? No podemos, porque no podríamos ni ver por dónde vamos. La llaga sale ahí. No hay manera de ocultarlo. Muchas personas ocultan sus pecados, pensando que nadie puede saber que están pecando. De repente ese pecado se manifiesta como una llaga. Y nosotros hemos visto los rituales que Hollywood le ha hecho a este Dios tuerto, en donde inclusive las personas salen tapándose un ojo. En general, todo artista de Hollywood, los cantantes de Hollywood, todos han hecho este símbolo endemoniado del Dios tuerto, el cual de repente ha perdido un ojo. Es
un ritual endemoniado. Es parte de este maleficio global que hay en el mundo. Pero con relación a estos actores de Hollywood, vemos una blasfemia hacia el Padre Celestial, porque está escrito en Zacarías capítulo 11 versículo 17: «Ay del pastor inútil que abandona el ganado, espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho, del todo se secará su brazo y enteramente será su ojo derecho oscurecido». Así que amigos, cuando vemos estos ocultistas de Hollywood, actores y cantantes, cuando se tapan un ojo, están blasfemando, porque son los millonarios del mundo. La gente dirá que están bendecidos. Sin embargo, la Biblia nos habla de este maleficio, de esta maldición. En este caso estamos viendo que estos actores hacen un ritual endemoniado, un ritual de blasfemia hacia Dios, en donde tratan de mostrarse como bendecidos mientras se tapan un ojo. Es una rebeldía tremenda, porque al contrario de lo que hemos explicado, una persona que de repente se le seque la mano o le suceda algo en la cara o en el ojo, debe buscar a Jesús en introspección interna, debe tratar de hacer un arrepentimiento profundo. La persona que así hace va en camino a la salvación, es un santo de Dios. Pero estos actores de Hollywood, estos ocultistas, no hacen así, antes festejan su maleficio del Dios de un solo ojo. Son ocultistas degenerados, son además los responsables de la podredumbre y la corrupción moral que hay en el mundo. A través de su música y a través de sus películas es que han logrado corromper a toda la humanidad. Entonces vemos, amigos, que este demonio del Dios tuerto, este demonio que abandonó su ganado, es un demonio inmoral, es una corrupción, es una podredumbre inmoral. Y por tal motivo hay un maleficio sobre la sociedad. Luego vemos a la India, uno de los países más idólatras del mundo, en donde también debido a esa idolatría hay muchísima inmoralidad. Recordemos que los gurús de la India practican la sodomía. Ellos se ven ahí como que muy espirituales, pero ya han salido confesiones de estos gurús que en sus sesiones de yoga hay sodomía. Es de locos, amigos. Por supuesto, está testificado en la Biblia que los que adoran imágenes, estatuas, terminan en la sodomía. Entonces, vemos a la India como uno de los países más inmorales del mundo. ¿Y qué enfermedad ahora les aparece? La mucormicosis. Y, amigos, es una enfermedad que de repente te genera una llaga en la cara. Y esa llaga es la necrosis o pudrición de esa parte de la cara debido a un hongo llamado mucor. Pero además, también puede darse en la nariz o en los ojos o en un ojo, llegando al punto de que la única solución para evitar la muerte de la persona sería, es decir, esto es lo que dicen los brujos de Egipto, extirpar la nariz o el ojo. Tremendo. Sin embargo, cuando estudiamos la enfermedad de la lepra, leemos: es una enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacterium leprae, un bacilo ácido resistente que afecta principalmente a la piel, a los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos. Aunque no es muy contagiosa, la lepra se transmite por gotículas nasales y orales cuando hay un contacto estrecho y frecuente con enfermos no tratados. Oh no, amigos. Esto es tremendo, ya sabemos esta descripción para dónde va, porque nos recuerda mucho los términos que hoy se usan, ¿verdad? Contacto estrecho, amigos. Entonces, la similitud que estamos viendo con la lepra y la mucormicosis es de locos. Aunque la mucormicosis es causada por un hongo, también ataca las mucosas
y los ojos, al igual que la lepra, que es causado por una bacteria. Así que cuando vemos que las personas hoy en día se han enloquecido por una gripe que causa insuficiencia respiratoria en menos del 1% de la población, espérate a ver qué ocurre cuando esta nueva lepra empiece a volverse endémica y cuando los emporios del engaño informativo empiecen a difundir el terror en toda la población. ¿Qué va a pasar, amigos? La gente se va a enloquecer. Si ahora no te quieren abrazar, no sé hasta dónde irán a llegar, amigos, cuando haya una enfermedad que de repente te amenace hasta el punto que puedes perder tu nariz o un ojo o los dos ojos. Porque resulta que este hongo estaría en la nariz de la persona. Y si la persona estornuda, entonces pues el hongo también saldría volando en el estornudo para que otro lo respire. Y, para colmo de males, los científicos inteligentísimos, los cuales nadie puede refutar, ni nadie puede dar una opinión contraria a la que ellos dan, dicen que el hongo está en las frutas y vegetales, en descomposición, pero ya vemos que hay frutas que pueden tener una llaga y no están en descomposición. Literalmente, tú simplemente cortas el pedazo que tiene la llaga y te comes el resto. Sin embargo, amigos, ¿qué pasará con estas personas? Me pregunto si también prohibirán que las personas coman frutas y vegetales. Es de locos, amigos. También declaran que este hongo se reproduce en sitios húmedos, preferentemente en climas tropicales o en una región que tiene la estación de verano, porque en esa estación el clima está cálido y húmedo. Sin embargo, entonces, alguien dirá que podemos usar los bozales para protegernos de la mucormicosis, pero resulta que cuando usamos bozal, exhalamos aire caliente y exhalamos gotículas de saliva, así que el bozal siempre está cálido y húmedo, no importa el clima ni la región, porque nuestro aliento es caliente y siempre expulsa gotículas cuando hablamos. Entonces, amigos, ¿qué hará el hombre? ¿Qué hará el hombre? Recordemos entonces, amigos, ¿qué pasa cuando una persona está respirando a través de esos bozales las 12 horas del día? Sobre todo cuando están calientes y húmedos las 12 horas del día, y por lo tanto se producirán hongos en esos bozales. En este caso, amigos, recordamos que ya había hecho un video en el que les había explicado que los bozales fueron creados para ser desechables. El médico que usa un bozal inmediatamente lo bota, no lo reutiliza, como ocurre ahora, en donde el 99% de las personas reutilizan el bozal todo el día y tal vez toda la semana. No sé si lo lavarán diario o una vez a la semana, pero intuyo que lo lavarán una vez a la semana. Entonces, claro que si tenemos algo pegado a la nariz y a la boca que está caliente y está húmedo, pues de seguro que se va a presentar la situación en la que un hongo prolifere en ese sitio y luego se entre por la nariz y luego por las mucosas nasales. Bueno, amigos, ¿qué pasa? Recordemos que Dios nos advirtió de todas estas cosas cuando dijo en Génesis capítulo 6 versículo 12: y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí vemos que la palabra hebrea para corrompido es shaukath, la cual significa podredumbre, descomposición, llaga. Cuando algo está podrido o en descomposición, ¿qué ocurre? Pues le caen moscas. Y recordemos que una de las naciones más idólatras, tanto en el pasado como hoy, fue Egipto. ¿Y qué plaga le cayó a Egipto? La plaga de moscas. Leamos en Éxodo capítulo 8 versículo 24. Y el Señor lo hizo así,
vino toda suerte de moscas molestísimas sobre la casa del faraón y sobre las casas de sus esclavos y sobre toda la tierra de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Y de nuevo la palabra corrompida aquí es la misma palabra hebrea shaukaz, es decir, amigos, que en Egipto había podredumbre, y por eso llegaron las moscas. Cuando algo está podrido, quiere decir que huele feo, hay corrupción, y eso era lo que había en Egipto. Recordemos, amigos, que este estado de podredumbre es el que se verá en los últimos tiempos y lo estamos viendo. En Mateo capítulo 24 versículo 37 se nos dice: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». ¿Y qué pasaba en los días de Noé? Había shaukaz, corrupción, podredumbre, llaga. Y amigos, hoy el mundo está tan corrupto y tan degenerado que literalmente no hay casi ni para dónde agarrar. Si tú quisieras irte para el campo, te encuentras que en el campo hay mucho degeneramiento. Si te vas para la ciudad, te encuentras que en la ciudad hay mucho degeneramiento y podredumbre. Es decir, amigos, que la tierra está podrida, y esta podredumbre moral ahora se manifiesta en forma física. ¿Por qué, amigos? Porque el estado de moralidad del mundo llegó a un límite. Las sociedades modernísimas y evolucionadísimas están matando a sus hijos en el vientre materno. Las personas sanas son perseguidas porque han sido declaradas como asintomáticas. El enfermo es encerrado en su casa para que se muera de hambre. O peor aún, están llegando al punto en que piensan separarlo de su familia para que muera solo, sin poder despedirse de sus familiares. No hay misericordia en el mundo, hay maldad y crueldad. Es de locos, amigos. Entonces, este estado de podredumbre espiritual en la sociedad nos muestra que se nos manifiesta físicamente con este hongo, el cual se presenta como una llaga en la cara que se manifiesta como una necrosis. Los brujos de Egipto declaran que la única salida para una persona infectada con este hongo es extirpar, cortar y amputar donde la persona tiene la necrosis. ¿Y qué va a pasar? La persona quedará desfigurada para toda la vida, viviendo un infierno en vida. Es la moderna medicina aclamada por todo el mundo. Amigos, pero viene la buena noticia. Recuerdan que les hablaba de la Pascua y cómo la Pascua nos representaba la sangre de Jesús, protegiéndonos de toda plaga y de toda pestilencia. Recordamos que ya no celebramos la Pascua en comida y bebida o en días de fiesta, como lo aclaró el apóstol Pablo, sino en su sentido espiritual. En este caso, en arrepentimiento, en introspección profunda y aceptando la sangre de Jesús como nuestra verdadera sanadora. Porque está escrito en Éxodo capítulo 15 versículo 26: «Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador». Pero, amigos, tenemos que hacer un arrepentimiento profundo y así recibimos la sangre de Jesús que nos sella y nos sana de toda enfermedad. Pero tenemos que reconocer que la ley de Dios es inviolable. Los que reconozcan la validez de la ley de Dios estarán cubiertos por la sangre de Cristo, al igual que el pueblo hebreo estuvo cubierto por la sangre de Jesús, y ninguna de las plagas que les cayó a los egipcios le cayó al pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque no había podredumbre, no había pudrición moral, no había llaga.
Y eso se manifestó, físicamente se manifestó. Es lo que vamos a ver en los próximos años en este mundo o en los próximos meses. Vamos a ver que la podredumbre espiritual y moral se va a manifestar en el mundo. Y las personas que no tienen el sello de la sangre de Dios, pues van a recibir desafortunadamente al destructor. Ahora, leamos lo que dice Éxodo capítulo 12 versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y qué interesante, amigos, que la palabra heridor es la misma palabra que Dios usó para decir que la tierra estaba corrompida, es decir, Shaukath. La misma palabra, amigos. Shaukath significa podredumbre, pudrición, corrupción. Es decir, que una traducción más ajustada de este pasaje de Éxodo capítulo 12 versículo 23 sería: pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar la podredumbre a vuestras casas. ¿Y qué ha pasado, amigos? Es que estas personas se habían arrepentido. Estas personas habían hecho un pacto con Jehová de guardar su ley, y por tanto no había podredumbre moral. Entonces, lo que ellos habían hecho espiritualmente se manifestó físicamente. Cuando llegó la podredumbre física, no pudo entrar en las casas del pueblo hebreo porque ellos se habían arrepentido de la podredumbre espiritual. Por tal motivo, la podredumbre física no pudo entrar a sus casas. Amigos, ¿acaso nos imaginamos qué es lo que viene para el mundo? De esto hemos venido hablando desde hace un año. Recordamos ese video que les hice sobre Samoa y de cómo las personas sacaron un trapo rojo a la puerta de sus casas para pedirle al gobierno una solución a la pestilencia. Un ritual invertido de lo que es la Pascua. En este caso, la persona que ponía en Egipto esa sangre en el dintel tenía la solución de Dios, no la solución de Egipto. ¿Qué está pasando en el mundo, amigos? Las personas no están poniendo la solución de Dios en sus puertas, están poniendo la solución de Egipto. Esto se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Lo hemos venido explicando en tantos videos de maneras simbólicas y de repente estamos viendo que esto avanza y avanza y avanza y avanza. No se detiene. Y si miramos videos pasados, podemos ver que habíamos declarado, amigos, y se había profetizado que esto iba a ocurrir. Cuando hice ese video de las personas en Samoa poniendo el trapo rojo, amigos, en las puertas de las casas, les recordé, amigos, que venía el destructor y que era una señal clara del fin del tiempo de sellamiento. Entonces, miremos esto. Los que buscan la solución de Jehová, pues esos están sellados. ¿Cuál es la solución de Jehová? Arrepentirse de la llaga, de la podredumbre, de la corrupción, de la inmoralidad. Hacer una introspección profunda. Si a ti te ha ocurrido algo, date por bienaventurado porque Dios te está advirtiendo. Arrepiéntete profundamente. Amén. Porque todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. En este caso, entonces, los que no aman a Dios buscan la solución del gobierno, amigos, la solución de Egipto. Sin embargo,
Recordemos lo que el profeta Isaías dijo en el capítulo 1, versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa entera, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No son curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Amigos, lo que estamos viendo en el mundo es una lepra espiritual. Cuando tú oyes a las personas hablar, uno dice, ¿cómo se salvarán estas personas? Todo el día están diciendo malas palabras, groserías, blasfeman. Con su boca todo el día están diciendo todo tipo de obscenidades. Hay una lepra espiritual en esa persona. Y esa persona piensa que Egipto lo va a salvar de la lepra física. Amigos, nosotros estamos analizando el mundo espiritual. La palabra heridor que pasaba por las puertas del pueblo hebreo es Shaukath en hebreo, que significa pudrición. Es de locos, amigos. Entonces, cuando vemos la lepra, es una enfermedad horrenda, es pudrirse en vida, pero no se pudre del todo la persona. La llaga le sale en la cara, no hay forma de esconderla. Pierdes tu nariz, te queda un hueco en el ojo o en los dos ojos. Se dice que hasta le tienen que sacar la mandíbula a la persona. ¿Qué puede hacer una persona que no tiene mandíbula? Es una persona muerta en vida. Ahora, el caso del país de la India, uno de los países más idólatras del mundo, con cientos de dioses personificados en estatuillas, imágenes de todo tipo, que a la vista de cualquiera son demonios. Es decir, no son imágenes angelicales, sino que son imágenes grotescas, horrendas, de este dios Kali, por ejemplo, que está sacando la lengua, el otro dios elefante llamado Ganesha. Son demonios. Entonces, ¿acaso esta nación, que tiene más de 1 billón de personas, no puede reconocer al verdadero Dios y dejar de adorar estos demonios? ¿Qué pasa? ¿Es que literalmente no les da la reverenda gana? Recordemos que lo mismo pasó con el pueblo de Israel, quien después de haber sido rescatado de Egipto, luego fueron y se hicieron un becerro de oro. Y, por supuesto, si comparamos a un becerro con Dios, vemos que es algo opuesto. Dios no es un becerro con cachos. Es claro que se está adorando a un demonio. Por esto, dice Dios en Éxodo capítulo 32, versículo 7. Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. De nuevo, amigos, la misma palabra que dice corrompido en hebreo es shaukath, podrición o podredumbre. El pueblo se ha podrido. Literalmente, amigos, esto se cumplió a la perfección porque ese pueblo no entró a la tierra prometida, terminó pudriéndose en el desierto. Amigos, ahora, cuando miramos las señales de lo que está ocurriendo en el campo espiritual, recordamos también a estas feministas tapándose los ojos con una venda. Luego en Chile, también algunas personas perdieron un ojo en esas marchas. Resulta que en Colombia también ha ocurrido, pero vemos el maleficio, amigos. Hay brujería en todas estas cosas, hay ocultismo, hay entidades malignas, huestes endemoniadas, volando por los aires, porque vemos, amigos, que se manifiesta su número predilecto, el número 33. Alertan que desde septiembre de 2019 a la fecha, 33 personas han perdido la visión por un ojo. Entonces, vemos el mismo concepto. Cuando las personas abandonan la ley de Dios para unirse en sociedades secretas, vemos a la masonería eclesiástica, vemos rituales de todo tipo, en actores y en cantantes. Hay podredumbre en la sociedad. Leamos en Salmos capítulo 38 versículo 5. Se pudrieron y se corrompieron mis llagas a causa de mi locura. Entonces, amigos, el que deja la ley de Dios es loco.
Y recordemos que la ley de Dios nos dice, no comerás sangre, porque no tendré por inocente al que coma carne con su sangre. Pero además, amigos, hoy en los últimos tiempos se nos declara en Oseas capítulo 4 versículo 3, se enlutará la tierra y será talado todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar serán cogidos. Amigos, si tú piensas que puedes comer huevo, queso, leche en los últimos tiempos, no entiendes lo que está ocurriendo en el mundo. Hay podredumbre. Lo que decretó Dios en el mundo antediluviano, lo decreta de nuevo. La tierra está podrida. Todo lo que hay en la tierra se está pudriendo. Y si tú comes la podredumbre, pues ¿qué es lo que hay en tu cuerpo? Podredumbre. Y amigos, recordamos que el cuerpo es el templo de Dios. Y esto se manifiesta tremendamente, amigos. Si tú pones comida que tiene podredumbre en tu cuerpo, pues te va a caer la enfermedad, va a venir el heridor, va a venir la lepra, la mucormicosis. Hoy en día tenemos científicos que niegan al Creador. Tienen esta satánica doctrina de la evolución. Declaran que Dios no creó la tierra como Él dijo que la creó, sino que la creó como ellos dicen que la creó. Es decir, a través de una evolución. Y así dicen que Dios mintió, que Dios no dijo la verdad y que ellos, los científicos, son los que están diciendo la verdad, que Dios supuestamente creó al mundo a través de una evolución. Son unos degenerados satánicos. Leamos en Salmos capítulo 14 versículo 1. Dijo el loco en su corazón, no hay Dios. Se corrompieron, hicieron obras abominables, no hay quien haga bien. Entonces, amigos, ¿qué pasa? ¿Qué puede venir de un científico que niega a Dios? Podredumbre. Amigos, no aceptan a Dios, menos aceptan su ley. ¿Qué pasa, amigos, si no aceptan al verdadero Dios, si niegan su palabra, si dicen que lo que Dios escribió en el Génesis es una fábula, si dicen que la forma como Dios creó la tierra es una mentira? Estas personas están llenas de putrefacción, de podredumbre, y todo lo que venga de ellos es corrupto, es podrido. Sin embargo, miremos qué hacían los brujos de Egipto cuando una persona moría, sobre todo los faraones. Trataban de evitar que ese cuerpo se corrompiera, se pudriera. Le echaban líquidos que lograban de alguna manera que el cuerpo de ese faraón se preservara, amigos. ¿Y qué están haciendo los científicos hoy en día? Hoy te están dando un líquido, y ese líquido es un líquido que debería descomponerse según las normas de la biología rápidamente, pero no ocurre así, porque ellos le ponen otras cosas para que la putrefacción de ese líquido no se dé tan rápidamente y así puedan vendérselo a todas las naciones. Es decir, literalmente están envasando la podredumbre, pero no se pudre porque ellos le han puesto algo, así como los brujos de Egipto le ponían algo a los sarcófagos de los faraones para que no se pudrieran. Entonces, amigos, ¿qué pasa? Literalmente es como si te estuvieras comiendo a un faraón. Es decir, te están poniendo un líquido que debería descomponerse, pero no se pudre, amigos. Vemos entonces que este es el mismo concepto. Un mundo que está pudriéndose, pero se engaña a sí mismo. Te muestran el líquido transparente. Está puro, Ecusatón. No es sangre, es un líquido, como el agua. Amigos, ¿qué pasa cuando tú te pones en tu cuerpo algo putrefacto? ¿Qué crees que viene para ti, para tu salud? Es el heridor, amigos. Está entrando la pudrición en tu casa. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús dice que va a pasar por las casas de los egipcios
y las casas de los hebreos. Utiliza la Biblia la palabra heridor, pero vemos que la palabra hebrea es shaukath, que significa pudrición, corrupción. Eso es lo que está pasando por las casas de los hebreos y las casas de los egipcios. Hoy, si tú guardas la ley de Dios, esa pudrición no entra en tu casa. Pero si no la guardas, pues tú no sabes nada y recibes la pudrición que ha sido traducida como heridor. Y alguien dirá, oh no, Cusatón, es un error de traducción. Y yo pienso, será un error de traducción, es una forma de decirlo, ¿verdad? Las personas que tradujeron la Biblia no pusieron que pasará la pudrición porque no tiene lógica. Pusieron que pasará el heridor, ¿verdad? Sobre todo basándose en otros textos, y los compararon y dijeron que la traducción más aceptable era el heridor, pero la palabra correcta es la pudrición. Sin embargo, cuando unes las dos palabras, el resultado es todavía mejor. Es una pudrición que viene a herirte. El único camino entonces que nos queda en este mundo es indudablemente la introspección, la verdadera Pascua, en donde nos arrepentimos profundamente, amigos. Hay que rebuscar en nuestra vida. Vamos a mirar paso por paso hacia atrás. Vamos a arrepentirnos de todo. Hemos violado la ley, hemos pecado, hemos dicho groserías, hemos hablado mal de alguien, hemos hecho cosas contrarias a la ley, hemos comido alimentos contrarios a la ley, embutidos, salchichas, jamones, etc. Hemos comido carne que tiene sangre, amigos, y Dios declaró: no tendré por inocente al que coma carne por su sangre. Es decir, tenemos ese maleficio a nuestras espaldas. Es por esto, amigos, que si tú quieres evitar que el heridor entre a tu casa, haz una introspección profunda de tu vida. Guarda las leyes, estatutos y decretos de Dios. Sobre todo, tu sistema inmune estará fuerte y podrá luchar contra cualquier pestilencia. Así que, amigos, yo les doy testimonio que la ley de Dios nos protege. Entonces, hoy vemos, amigos, que hay una guerra contra la ley de Dios. Tú ya no puedes predicar porque eso está en contravía, está en confrontación directa con las supuestas leyes de los científicos de Egipto. Y amigos, estamos viendo que lo que hay entonces es una persecución religiosa. Sin embargo, no temamos. Este heridor, este pudridor, ha venido a destruir a lo que no está cubierto por la sangre de Jesús. Porque, amigos, el que no tiene fe es el que rechaza la sangre de Jesús. Y nosotros estamos viendo que no solo la iglesia cristiana está rechazando la sangre de Cristo, sino el mundo entero. ¿Y qué es lo que viene para el mundo? Leamos en Isaías capítulo 65 versículo 8. Así como alguien que haya un racimo con uvas jugosas dice: esto es una bendición, no hay que dañarlo, así voy a actuar en favor de mis siervos, no los destruiré. Las uvas jugosas nos representan este fruto, nos representan a personas que no tienen llaga ni por dentro ni por fuera, nos representan a personas que están cubiertas con la sangre de Cristo. Jesús nos declara que las uvas jugosas tienen que estar unidas a la vid verdadera, porque sin Jesús nadie puede lograr nada. Recordemos que está escrito en Juan capítulo 14 versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿qué pasa, amigos, cuando vemos que el mundo no quiere guardar los mandamientos de Dios? Leamos en Isaías capítulo 5 versículo 24.
Por tanto, como la lengua del fuego consume las aristas y la paja es desechada por la llama, así será su raíz como pudrición, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Y tenemos claro entonces cuál es el motivo de la pudrición? Es que han desechado la ley de Dios. No solo la han desechado, sino que la repudian. No quieren atenerse a la ley de Dios. ¿Y qué es lo que vemos en la sociedad? Pudrición. Hoy los médicos hablan de virus, de bacterias, de hongos, pero, amigos, los que obedecen la ley de Dios no les pasa nada. Pero, amigos, los médicos han declarado a los santos de Dios como asintomáticos y así pretenden engañar al mundo entero para que reciba su falsa ciencia. Es tremendo. Ya vemos la noticia de que en Uruguay apareció el hongo negro y ay de la gente que anda llena de miedo, porque recordemos, amigos, que a aquellos que le temen a algo, eso será exactamente lo que les va a ocurrir. Esa es también otra maldición de la que hay que hablar. Si tú no le temes a Dios, sino que le andas temiendo a la enfermedad, le andas temiendo a esto y aquello, pues a eso que le has temido, eso es precisamente lo que te viene. Porque esa es la maldición de andarle temiendo a algo distinto que no es a Dios. En este caso, miramos que si el mundo colapsó por una pequeña gripe, ¿hasta dónde van a llegar estas personas cuando se manifieste más profusamente esta moderna lepra llamada mucormicosis? ¿Y te pondrán fungicidas a la fuerza o antimicóticos a la fuerza? Porque como ellos hablan de prevenir y que todo es prevenir, ¿y qué pasa cuando una persona está llena de estos medicamentos, fungicidas, antimicóticos? De repente, ¿hay inmunidad? No con la persona hacia la enfermedad, sino del hongo sobre el medicamento. En este caso, el hongo se hace inmune al medicamento. Y esto es lo que ocurre, amigos. Las personas buscarán remedios creados por el hombre y no encontrarán ninguno porque están llenos en su cuerpo de esos remedios y los hongos y las bacterias se hicieron inmunes a esos remedios. Es tremendo buscar la salvación en Egipto y no en el verdadero Dios. Es un gran error, es una gran locura, es pudrición, es corrupción. Y se cumplirá perfectamente lo que dijo Dios. He aquí que la tierra está corrompida, está podrida. Hay llaga desde la cabeza hasta los pies. Se cumplirá perfectamente, amigos. Hasta pronto.